Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio de Cirugía Plástica Online. Me encuentro con la doctora María del Carmen Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Y hoy día vamos a hablar de afinamiento de rostro, ya que tenemos muchas consultas, muchas llamadas, nos escriben bastante, sobre afinar un poco la parte facial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este tema? Bueno, en realidad creo que lo primero, lo más importante es que la gente entienda que el término en conjunto de afinamiento de rostro no es una cirugía, sino es un conjunto de cirugías que se pueden utilizar para afinarle el rostro a una persona, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es, por ejemplo, la cirugía de todas las cirugías que existen para afinar el rostro, la más importante? A ver, primero también para comenzar un poquito, yo creo que hay que ver en realidad la fisonomía de cada persona, porque hay algunas que de repente el término afinar, digámoslos por ahí, es un poquito amplio para poder ver en cada persona. Yo creo que la cirugía propiamente dicha para poder mejorar, por decirlo así, el rostro y ver un poquito más fino, como si hubieras bajado un poquito de peso, es la bichectomía. Sí, efectivamente la bichectomía es una de las más importantes porque la diferencia siempre, bueno, al menos cuando yo opero, en tu caso tal vez sea igual, siempre se nota la diferencia, ¿no? Y eso es algo que hay que tenerlo muy claro, sobre todo con algunos pacientes que vienen operados de otros sitios y dicen, mira, me han hecho la bichectomía y Y no no se veo nota nada. ningún cambio. Entonces, normalmente yo les digo, para que tú veas un cambio, yo mínimo tengo que sacar 3 centímetros cúbicos de grasa de cada lado. Puede ser más, puede ser menos, pero si saco menos, no voy a notar el cambio. Entonces, es muy importante llegar a esa conclusión con el paciente, ¿no? Algunos dicen, sácame 3, suficiente. Y otros dicen, no, sácame todo lo que puedas. ¿Cuánto es lo más que has sacado de una bichectomía? A ver, primero para también un poquito ver el tema que estabas hablando, en realidad la bichectomía o la bolita de Bichat en todo caso tiene diferentes, digamos, centímetros cúbicos, ¿no? Diferentes medidas, porque a veces el paciente o la paciente me ha dicho, por ejemplo, no sé si te ha pasado, es que me dice, lo que pasa es que mis cachetes están muy gorditos y entonces ellos creen que mientras más gordito es, la bolita de bichata es más grande, lo que no es así, creo yo. Yo he sacado hasta 5 centímetros cúbicos como máximo, pero como tú bien dices, después de 2 centímetros y medio para arriba, se nota la diferencia totalmente. Claro, sí, efectivamente, ¿no? O sea, yo he sacado hasta 7 y eso, en alguna paciente, y claramente el tamaño de la bola de Bichat no tiene nada que ver con el tamaño de la cara del paciente. Puede ser una cara grande y salir 3, y puede ser una cara chiquita y salir 5 o 6, ¿no? Exactamente. Tampoco hay una diferencia entre hombre y mujer. Digamos que no es que en el hombre la bola de Bichat va a ser más grande y en la mujer va a ser más chiquita. Ahora, sí noto que hay un tema de un mito, a ver qué te parece esto, de que la gente dice, no, no me voy a sacar la Bichat porque mi cara se va a volver vieja. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, yo le explico a mis pacientes lo siguiente. Yo creo que el proceso de envejecimiento, ahí tiene que ver un poquito el tema con la bichectomía. Después de los 35 años, en promedio, que empieza este proceso de envejecimiento, obviamente hay algunas estructuras que van a ir cambiando, como por ejemplo la piel se va a caer un poquito, como por ejemplo aparecen un poquito las arrugas. Y entonces yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, que cuando retiramos la bolita de Bichat en una paciente mayor de 40 años, digamos que esta piel no se va a pegar por completo. Entonces puede ser de que ocasione de que la piel, digamos que se cuelga. En cambio, en personas jóvenes, o mejor dicho, menores a 40 años, después de retirarle o extirparle la bolita de Bichat, entonces la piel se acomoda bastante bien, digamos que se pega bien y entonces va a ver el resultado de una bichectomía. ¿A ti te parece importante el tema de la edad en este caso? Bueno, lo que sucede es que normalmente las pacientes que son ya mayores, digamos como tú dices, mayores de 40 o 45, 50, qué sé yo,
y que quieren afinar el rostro, también ya de por sí vienen con un tema de envejecimiento. O sea, entonces no es que la bichectomía va a hacer que la cara se les caiga, sino que ya de por sí traen una flacidez. Tal Entonces, cual. yo lo que les digo a las pacientes es, saquemos la grasa primero, si es que están en su peso ideal, saquemos la grasa primero haciendo una bichectomía y después de 6 meses te podemos hacer un lifting facial. Pero ellas saben que se van a hacer la bichectomía y que van a seguir viendo la cara flácida. O sea, en ningún momento es ofrecerles que con una bichectomía su cara se va a estirar ni se va a tensar. No, no, no. Es como un paso previo al posterior a hacer un lifting facial. Exacto. Aquí has tocado un tema importante, pacientes que ya tienen flacidez. A veces también creen que la bichectomía le va a solucionar eso. No, no tiene nada que ver. La bichectomía básicamente es retirar la bolita que está prácticamente en la mejilla, en la parte baja, y esto lo que va a hacer es afinar un poco el rostro, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, en realidad el afinamiento de rostro es un conjunto de cirugías, como por ejemplo la otra cirugía, yo creo que es una liposucción de papada, y también mencionaste algo muy cierto, el tema del peso ideal, porque siempre hay que ver condiciones o factores de riesgo que tiene cada paciente para poder saber si es candidato o candidata a realizarse la cirugía. ¿Qué te parece a ti el tema de la liposucción de papada en un afinamiento de rostro? Bueno, definitivamente la liposucción de papada es parte de los tratamientos que sirven para hacer un afinamiento de rostro. Ahora, no todo el mundo es candidato para hacer una lipo de papada. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que, o sea, creen que necesitan una lipo de papada, pero no es así, porque no tienen definición entre la cara y el cuello, pero cuando tú les tocas la piel debajo de la papada, en realidad es una piel muy flácida. Entonces te das cuenta de que una liposucción de papada no sería lo adecuado para ellos, ¿no? Ahora podrían hacer de repente un estiramiento de piel o otro tipo de tratamiento, ¿no? Tal vez hoy en día han estigmatizado mucho que la liposucción de papada es un procedimiento muy traumático y lamentablemente, por decirlo así, están apareciendo estos tratamientos no invasivos como las enzimas y este tipo de cosas, que la verdad es que son tratamientos ni siquiera aprobados, ni tampoco que tengan registro sanitario ni nada, pero mucha gente lo está haciendo y en realidad no deberían hacerlo porque nadie sabe las complicaciones que puede tener estas enzimas a largo plazo. Hoy en día el estándar para retirar grasa debajo de la papada es obviamente una liposucción de papada. Y tenemos métodos que no son tan traumáticos, ¿no? Como la liposaver, por ejemplo, ¿no? Que te derrite la grasa antes de aspirarla y no tiene por qué ser ni tan doloroso, ni tan traumático, ni un tema que se te hinche tanto. Entonces yo creo que hay que desestigmatizar un poco la liposucción de papada. ¿Qué piensas tú? Bueno, en realidad, claro, entre una lipo tradicional y una lipo con un saver, por ejemplo, lo que vamos a ocasionar en el paciente es menos trauma y por lo tanto la recuperación es más rápida, como tú dices. Aparte de eso, también yo creo que una de las cirugías que está dentro del conjunto para poder mejorar o para poder realizar un afinamiento de rostro es una rinoplastía, ya que digamos que va acorde al rostro, ¿no? Estamos hablando de una rino, ya hablamos de una liposucción de papada. En el caso de que el paciente sea candidato a realizarlo, quiere decir dependiendo de la flacidez de piel, y también hemos hablado de una bichectomía. ¿Tú estás de acuerdo que una rino también sea parte en el proceso de un afinamiento de rostro? Claro, o sea, ahí ya prácticamente hay que evaluar la anatomía de cada paciente, ¿no? Porque si bien es cierto, hay pacientes que de repente de perfil no se les ve muy bien la nariz o de frente, más que todo tienen la zona de la base nasal ancha, por decir así, porque sus facciones hacen que sea gruesa o la punta la tienen gruesa. Entonces sí se puede recomendar hacer un cierre de fosas, por ejemplo, ¿no? O una proyección de punta de la nariz como parte del proceso de afinamiento de rostro, sí, porque recuerda que cuando uno mira a una persona por primera vez, lo que siempre miras es el triángulo central y no tanto la periferia, ¿no? O sea, siempre te concentras en la parte del centro que viene a ser el labio superior y la punta de la nariz.
y después ya comienzas a ver la periferia, la mandíbula, si está marcada, si el hueso se delimita. El mentón también, por ejemplo, participa mucho en lo que es afinamiento de rostro, ¿no? La prótesis de mentón. Hoy en día hay diferentes, infinidades, tipos diferentes de prótesis de mentón, que todas son elegidas según la anatomía de cada paciente, ¿no? Entonces, yo creo que la evaluación integral del paciente es súper importante para definir exactamente qué procedimientos son los que va a necesitar. Exacto, aquí has tocado un tema importante porque he tenido varios pacientes que han acudido conmigo para, digamos, proyectar mejor su mentón, tener un poco más de volumen y han visto, como se ve obviamente, tenemos el internet a la mano, me dicen, doctor, yo he visto que el aumento de mentón también lo hacen con ácido hialurónico, con grasa, con una prótesis. Y he visto que la prótesis la pueden colocar por dentro de la boca o por fuera. Bueno, en realidad yo recomiendo que sea por fuera, con un corte pequeño en la parte, digamos, baja, ¿no? De lo que es la barbilla y colocar el implante que va exactamente delante del hueso. He visto algunas desventajas, por decirlo así, de una prótesis dentro intraoral o dentro de la boca, porque he visto bastante que la herida se puede abrir y obviamente es una zona bastante contaminada, ¿no? Entonces prefiero colocarlo por fuera. Ahora, ¿tú crees que habría otra cirugía aparte de estas 4 para un afinamiento de rostro? Bueno, en realidad, como te digo, ¿no? Todo va a depender de la anatomía de cada persona. Por ejemplo, hay pacientes que tienen el macetero crecido, ¿no? O Exacto. sea, que tienen la parte de la mandíbula lateral gruesa y se debe porque tienen un macetero bastante desarrollado. En algunos casos se ha aplicado toxina botulínica para bajar el volumen y sí, efectivamente funciona, ¿no? Pero también existe la inversa, ¿no? Gente que de repente tiene no tiene definición entre la cara y el cuello, más que todo porque el ángulo de la mandíbula no lo tiene bien definido. Ujú. Y entonces de repente están buscando como que poder definir eso un Mejor poco definición. más. Ujú. Y eso se puede hacer, bueno, algunos quieren ponerse ácido hialurónico para probar a ver cómo se ve y otros sí se animan a ponerse el implante, ¿no? Un implante de ángulo mandibular. Entonces, hay opciones que obviamente van de acuerdo a cada anatomía. Tú mencionaste el tema de los injertos de grasa y el ácido hialurónico para mentón. Yo particularmente no me gusta porque yo sé que es algo temporal y que si realmente la persona necesita un cambio estructural óseo, tiene que ser con prótesis. Ahora, las prótesis son sólidas, ¿no? Y eso yo se Ujú. los enseño al paciente en la consulta. Les digo, mira, es sólido. Esto no se va a romper, no se va a chorrear, no se va a desparramar. No vas a hacer un síndrome de Asia, bueno, porque hoy en día está de moda tanta cosa de rechazo y que sí, que mira, lo natural es mejor, ¿no? Un poco más y no sé, pues échate macumba y no sé. Pero yo creo que, nuevamente repito, la evaluación integral de cada persona es importante. Por eso es que cuando te preguntan en los chats, ¿no? ¿Cuánto cuesta el afinamiento de rostro? ¿Qué clase de respuesta se le puede dar? Yo no sé, yo no le puedo dar respuesta. En realidad, cuando preguntan eso, siempre es una evaluación. ¿Por qué? Porque pueden necesitar una cirugía o pueden necesitar 4 cirugías. Como bien lo dijiste al inicio, es un conjunto de cirugías y va a depender bastante de la evaluación de cada paciente. Por eso es importante que cualquier paciente que esté pensando en realizarse un procedimiento quirúrgico, lo primero es que pase una evaluación. Y dependiendo de las condiciones y obviamente de la anatomía de cada uno, entonces recién vamos a decidir cuál es la cirugía para este paciente. Y obviamente cuando vamos a evaluar, vamos a recién saber qué es lo que vamos a trabajar. Depende de lo que nosotros vayamos a trabajar, yo creo que recién se puede dar un presupuesto. Hay una pregunta que siempre me hacen y que yo la verdad es que a veces no sé ni qué responder, que preguntan gente que ya se hizo una bichectomía y dicen, yo no vi ningún cambio, me hice en otro sitio, no veo ningún cambio. Doctora, quiero que me hagan otra bichectomía. ¿Es posible hacer una nueva bichectomía? Sí,
He tenido pacientes que yo he realizado una bichectomía por segunda vez, pero hay que explicarle al paciente que probablemente vayamos a sacar, digamos que menor cantidad de volumen porque ya tuvo una cirugía previa. Ojo, también he tenido pacientes que ha salido un bichat casi completo, o sea, no le han sacado absolutamente nada. Por eso, o no le han sacado casi nada, o le han sacado muy poco, por eso es que a veces no notan la diferencia. He tenido casos que he sacado un bichat de 3.5 centímetros en un paciente que ya se ha realizado una bichectomía, y he tenido casos que he sacado 2,5 centímetros en pacientes que también ya se han realizado bichectomía. Ahora, la idea es explicar al paciente que nosotros vamos a explorar por segunda vez y va a depender mucho de lo que encontremos adentro. Entonces, es importante de que el paciente sepa, y por eso también es la consulta, una manera de esto es hacerle entender al paciente de que él ya tuvo una cirugía previa y que obviamente en esta segunda cirugía va a depender mucho de lo que nosotros encontremos en, obviamente, el acto quirúrgico, ¿no? La pregunta del paciente va a ser, doctor, ¿pero me va a cobrar igual? ¿No? ¿Me va a cobrar igual? No me va a cobrar igual, porque va a decir, a ver, si me abre y no me saca nada, entonces ¿por qué me cobra? Bueno, en realidad es una cirugía. Sí, también ahí hay un tema importante. Muchos pacientes dicen, doctor, necesito el retoquito porque no quedé bien. Y piensan o creen que el retoquito es algo mínimo. No, al contrario, el retoquito es más difícil para nosotros, porque el retoquito es poder realizar una cirugía en un paciente que ya tuvo un procedimiento anterior. Entonces, obviamente es más difícil operar a un paciente que ya tuvo una cirugía a operar a un paciente que obviamente nunca ha tenido nada. Entonces no es que el cobro es menos, no tiene nada que ver. La idea es realizar un buen acto quirúrgico, obviamente, y explicarle bien al paciente. Y finalmente, bueno, mira, yo estoy viendo ahora muchos pacientes que están viniendo con el tema del ácido hialurónico aplicado por todas partes. Ya no Sí. sabemos ni qué marca, ni qué calidad, ni nada, y metido por todas partes. Algunos se lo quieren disolver, se lo quieren sacar, no están contentos porque obviamente no es el resultado que les habían prometido. Y ¿qué piensas de esto? Bueno, en realidad hay que tener bastante cuidado porque a veces les dicen que es ácido hialurónico, sin embargo pueden poner cualquier tipo de relleno o biopolímero, y entonces la idea es primero evaluar al paciente, sacarle una ecografía, ver exactamente si es este producto de ácido hialurónico, existe por ejemplo la hialuronidasa para poder disolverlo, o a veces esperar el tiempo prudente porque obviamente el ácido hialurónico también se reabsorbe, que es más o menos alrededor de los 12 meses. Entonces, la idea es chequear primero bien al paciente. Y el paciente tiene que ser sincero en saber dónde se realizó, con quién se realizó y por lo menos saber qué le pusieron. Siempre que utilizamos ácido hialurónico, nosotros le damos un sticker al paciente, ¿no? En el caso, bueno, yo creo que de ambos yo uso el Teocidal, que es una buena marca y va muy bien, y obviamente yo nunca he tenido ningún problema con este ácido. Ahora, existen en el mercado un montón de marcas, pero hay que ver bien justo en dónde te lo colocas, quién lo hace y qué marca te ponen, ¿no? Y te tienen que dar algo de garantía para que tú sepas que efectivamente es ácido hialurónico. Claro, pero el problema es que mucha gente no tiene la menor idea. Yo varios que han ido a la consulta y me dicen, mire, me pusieron aquí, o me pusieron acá, o me pusieron por acá, y no me gusta cómo está. Y les pregunto, ¿estás segura que era ácido hialurónico? Y lo único que atinan a decir es, me dijeron, pero nunca le enseñaron la caja, nunca le enseñaron la ampolla, nunca le enseñaron el sticker. Entonces yo creo que eso ya es una cultura de desinformación que tiene la gente, ¿no? De no pedir, porque la gente sabe todo el rollo que hay con estos productos de inyección, que hoy en día es más, hasta existe una ley creada por el Congreso que dice, habla sobre el tema. Yo creo que sinceramente hoy en día quien no pide ver el producto antes de que se lo inyecten, pues está faltando su respeto a sí mismo, ¿no? Porque hoy en día tienes que saber qué cosas te están metiendo, ¿no? Así es, exacto. Así Es tu que, cuerpo, así que tienes que cuidarte, ¿no? Tienes que saber, tienes que investigar, tienes que chequear, en realidad tienes que informarte, esa es la palabra.
Sí, otra cosa también importante en el tema, porque justo hablábamos del triángulo central, ¿no? Y que yo veo las pacientes que quieren definir el labio superior, por ejemplo, ¿no? No solamente en cuanto a forma, sino en volumen y también digamos, en proyección hacia arriba, ¿no? Justo tuve una paciente la semana pasada que la había estado tratando otra doctora en otro sitio y le había puesto supuestamente ácido hialurónico, pero no había conseguido aumentar el volumen. Y a mí me pareció muy interesante porque su labio superior era bien delgado, o sea, la cantidad de vermellón que tenía era bien chiquitito. Entonces, obvio, le puso el ácido hialurónico y en vez de aumentar el volumen del vermellón, lo que aumentó es el volumen de la piel de la parte piel de superior. arriba. Entonces, bueno, al final yo lo solucioné. ¿Qué hubieras hecho tú? No sé. Yo creo que primero es definir la parte del vermellón. La idea es realizar un corte en la parte superior del labio para poder definirlo mejor. Y una vez que está definido, porque tú me dices, no estaba definido, era muy delgado. Y por más que yo le coloque un producto, un relleno, no necesariamente va a rellenar ahí, sino se va a ir, como tú dices, a la piel. Entonces la idea es tener primero algo bien delimitado. Yo que hubiera hecho, hubiera cortado la parte superior para definir mejor el arco de Cupido y el vermellón en sí. Y bueno, dependiendo de eso, también podría colocar ácido hialurónico una vez que ya tenga algo definido. Bueno, sí, efectivamente le hicimos un lip lift, haciendo la incisión encima del borde, porque cuando es a nivel de la base nasal, a veces se nota la cicatriz. Y el resultado ha sido muy positivo, la paciente está feliz, ¿no? Por eso nuevamente, repetimos, ¿no? Importantísimo es valorar la anatomía de cada paciente. Ven todas las cosas diferentes que puede haber. Lip lift, afinamiento nasal, resección de la base de las fosas, bichectomía, lipopapada, ángulo mandibular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son miles de diferentes miles de diferentes procedimientos que puede necesitar una persona y todo va a depender de la anatomía que tenga cada uno. Así que lo primero es siempre... La consulta. Así es, pasar una evaluación con un personal calificado y no obviamente ir al grifo, como le decía el esposo de la paciente que fue, me decía, se fue al grifo a ponerse el ácido hialurónico. No ir al grifo sitio, claro. a ponerse un producto. Ok, entonces, nada, vamos a cerrar este episodio siempre con la recomendación de que lo primero o el primer paso importante es la consulta. Ya nos vemos.